Más de 100 personas están oficialmente desaparecidas en Castilla y León a día de hoy. La mayoría de ellos son ancianos y niños, los dos grupos más vulnerables. La investigación se coordina entre las fuerzas de seguridad y grupos especializados de búsqueda y no termina nunca hasta que se resuelve el caso. Aunque sea duro decirlo, o hasta que aparece, viva o muerta. Con la autorización judicial pues se pueden intervenir teléfonos, cuentas bancarias, a ver si ha habido movimientos, porque claro, una persona si desaparece de su casa tiene que sobrevivir de alguna manera. Muy buenas noches. Día de resaca política para los afiliados del PP en Castilla y León y sobre todo para el que ya es el único candidato a la presidencia del partido, Alfonso Fernández Mañueco. Clara victoria para Mañueco en las que han sido las primeras elecciones primarias en el PP de la comunidad. El salmantino obtuvo casi el 68% de los apoyos y venció en 7 de las 9 provincias. La sede del PP en Salamanca era anoche el epicentro de la celebración. El que todavía sigue siendo el líder de los populares en Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha felicitado hoy a los dos aspirantes que pelearon en esa carrera para hacerse con la presidencia del partido, a Antonio Silván y a Mañueco. Al vencedor le pide además una candidatura de integración para que el PP salga fortalecido de todo este proceso. Estoy convencido que también avanzaremos para la consecución de una candidatura de integración que nos permita celebrar dentro de 15 días, en el caso concreto de Castilla y León, un congreso de unidad. El aeropuerto de Orly, en París, ha vuelto a la normalidad después del susto de esta mañana. Un hombre ha sido abatido a tiros por militares que vigilaban una terminal. El atacante era un varón de nacionalidad francesa que había intentado quitar el arma a una militar en el aeropuerto. Sus compañeros reaccionaron enseguida y lo abatieron en el mismo lugar. Tenía antecedentes por delitos comunes y se cree que se había aproximado al yihadismo durante su estancia en la cárcel. Hablar de Astorga es hacerlo de chocolate y este fin de semana es imprescindible pasarse por el Salón Internacional que se celebra en la capital maragata. Sus puertas abrieron el pasado jueves y no cierran hasta mañana por la noche. En el programa de actividades, catas, demostraciones y talleres que hacen las delicias de los más golosos. Incluso tatuajes hechos con este manjar. Miles de personas acuden a este salón con presencia de varios países. El anticiclón de momento sigue firme, así que mañana volverá a ser un día espléndido en toda la comunidad. Tendremos mucho sol, poco viento y temperaturas muy suaves. Las máximas se mantienen cerca de los 20 grados en todas las localidades. A medida que se iban recontando los votos, la victoria de Alfonso Fernández Mañueco se hacía más evidente. El que ya es el único candidato a la presidencia del PP de Castilla y León obtuvo ayer una victoria clara en las primarias de su partido. Hoy ha continuado con su agenda como alcalde de Salamanca y ha recibido a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad, pero el acto ha estado completamente marcado por las felicitaciones que seguía recibiendo de sus paisanos. La euforia en el PP salmantino por la victoria de Mañueco se vivió anoche de forma intensa en la sede popular. El primer abrazo para la familia y después una ola de euforia desatada en la sede del PP salmantino. Había sido una jornada larga desde la apertura de las urnas a las 5 de la tarde hasta que comenzaron a llegar los resultados de la comunidad. Victoria incontestable en Salamanca con el 98% de los votos, pero también en Zamora, Ávila, Burgos y Segovia por encima del 70%, además de Soria y Valladolid. Y lo primero que tengo que decir es gracias, gracias y gracias. Momento de trabajar en la candidatura que encabezará en el próximo Congreso y de lanzar un primer mensaje de unidad. Necesito a todos para seguir construyendo el proyecto del Partido Popular con mucha humildad, responsabilidad, eficacia y con mucho diálogo. Se abre, advierte Mañueco, una nueva etapa que requiere nuevas soluciones sin destruir lo edificado en los 16 años de mandato de Herrera. Y mi proyecto se edifica sobre lo construido y se entiende desde el conjunto de toda España y desde el proyecto de Mariano Rajoy. Planea tomarse tan solo unos días de respiro y después comenzar a reunirse con todas las direcciones provinciales y hacer acopio de propuestas para la nueva etapa.
La victoria de Alfonso Fernández Mañueco fue ayer muy evidente. Casi el 68% de los afiliados que fueron a votar se decantaron por su candidatura. Pero no solo eso, también consiguió un respaldo mayoritario en 7 de las 9 provincias, entre ellas la suya, Salamanca, donde ese apoyo rozó el 98%. Los resultados no dejan lugar a dudas. Alfonso Fernández Mañueco será el próximo presidente del PP de Castilla y León. Su candidatura ha recibido el apoyo de casi el 68% de los afiliados frente al 31,5% de su rival, de Antonio Silván. En votos son algo más de 4.000 frente a 1.905. Por provincias, la victoria de Fernández Mañueco también ha sido muy clara. Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora y la suya, Salamanca, donde el respaldo logrado roza el 98%. Frente a él, triunfo de Silván en Palencia y en su circunscripción, en León, donde 7 de cada 10 militantes le han apoyado. Con estos datos, queda proclamado como candidato único a la presidencia del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Al final, de los más de 51.000 afiliados populares de la comunidad, 6.800 se inscribieron para participar, pero quienes lo hicieron fueron 6.000, es decir, el 11,8%. Para el PP, esta participación es buena, porque está muy por encima de la media de las comunidades autónomas. Y un último dato, 54 votos en blanco, uno de ellos, el de Juan Vicente Herrera. Será el próximo 1 de abril cuando Alfonso Fernández Mañueco se convierta definitivamente en presidente del Partido Popular de Castilla y León. Ese día se celebra el Congreso Regional del PP, donde deberá ser refrendado por los compromisarios. Mañueco llega a esta cita como candidato único tras cumplir los requisitos del reglamento del partido. Ha superado el 50% de los votos y ha sacado más de 15 puntos a su contrincante, a Silván, además de ganar en al menos 5 de las 9 provincias. Juan Vicente Herrera se ha pronunciado hoy desde Madrid sobre la victoria de Fernández Mañueco en esas primarias del PP. Para el todavía líder de los populares en Castilla y León, lo que han pedido los militantes en las urnas es unidad en el seno de la formación. Por eso opta por una candidatura de integración. Juan Vicente Herrera quiere un partido más unido a partir del Congreso de abril. Es el mandato que les da Alfonso Fernández Mañueco, el ganador, y Antonio Silván, que no es, ha dicho, el perdedor. Estoy convencido que también avanzaremos para la consecución de una candidatura de integración que nos permita celebrar dentro de 15 días, en el caso concreto de Castilla y León, un congreso de unidad. Rechaza que la bicefalia en la presidencia del partido y de la comunidad vaya a suponer un problema entre dos personas con 16 años de trabajo conjunto a la espalda. Alfonso es una persona conciliadora, es una persona de mucha experiencia, es una persona que tiene muchas cuotas de responsabilidad, es una persona que está presente en el Comité Ejecutivo Nacional. Y reivindica el proyecto que él mismo representa. Lo que va a prevalecer para todos, eso es evidente, el contrato que tenemos con los castellanos y los leoneses. Es un contrato vigente hasta el año 2019, es un programa de gobierno que se está desarrollando, es el programa que presentamos todos los populares. Juan Vicente Herrera ha felicitado tanto a Mañueco como a Silván por ser los primeros en arriesgarse en el avance de la democratización interna del partido, algo por lo que los dos, ha insistido, pasarán a la historia de los populares de Castilla y León. Son semanas en las que se están sucediendo los congresos autonómicos del Partido Popular. En el del País Vasco ha estado el presidente del Gobierno, una cita en la que se ha hablado mucho del anuncio del desarme de ETA. Rajoy ha vuelto a pedirle a la banda terrorista que se disuelva e insiste en que el comunicado no cambia nada. El Gobierno seguirá aplicando la ley. No habrá nada a cambio de nada, porque nada puede haber. El Gobierno de España aplicará la ley, como hemos venido haciendo desde siempre, y estoy absolutamente convencido de que el Gobierno de Francia, como ha venido haciendo desde siempre, aplicará la ley. Lo que esperamos es la disolución ya.
La psicosis ante la amenaza terrorista ha vuelto a París. A estas horas intenta volver a la normalidad después de que un hombre abordara a una soldado en el aeropuerto de Orly. El agresor, que fue abatido a continuación, estaba identificado como islamista y poco antes, también hoy, había protagonizado un tiroteo en un control de carretera. De momento se desconoce si ha actuado solo o si tenía algún apoyo. La normalidad poco a poco regresa al aeropuerto de Orly. Las autoridades galas dan por concluida la operación especial de seguridad y durante toda la tarde la Terminal Sur ha ido recuperando sus vuelos. En medio de la preocupación por lo ocurrido, el gobierno francés sigue atando cabos sobre este hombre, el atacante de 39 años abatido esta mañana por 2 militares, después de que intentara arrebatar un arma a un soldado. Fichado por robo a mano armada y tráfico de drogas, era sospechoso de haberse radicalizado. El comportamiento de este individuo nos hace pensar que detrás de él podría haber un grupo terrorista, y eso es lo que la Fiscalía está investigando. Poco antes, también hoy, este individuo protagonizaba un tiroteo en un control de carretera, con un agente herido. Después de escapar de allí, llegaba a Orly. Tras ser abatido, la terminal se cerraba y más de 3.000 personas eran evacuadas. Cuando llegamos a la terminal del aeropuerto, nos encontramos a todo el mundo saliendo de allí. Aunque a estas horas el tráfico aéreo está ya casi normalizado, aeropuertos como el de Barcelona han visto como un gran número de los vuelos previstos para este sábado eran cancelados. Hoy acaba la reunión que el G20 está celebrando en Alemania. Se trata de una cita de los países más emergentes de todo el mundo. Aunque España no forma parte de ese grupo, en la reunión se ha analizado un documento de la OCDE que recomienda a nuestro país reformas en el sistema fiscal. También le aconseja aliviar las cargas sobre los salarios más bajos e incrementar impuestos medioambientales como los gravámenes al diésel o al transporte por carretera. Todo con el objetivo, dicen, de seguir creciendo. Han recorrido miles de kilómetros para traer a Segovia sus testimonios de lucha contra las injusticias en su entorno. Participan en la iniciativa Mujeres que Transforman el Mundo. Son 5 activistas, entre ellas la colombiana Luz Marina Bernal, que nos acerca a la realidad de los más de 9 millones de víctimas que se ha cobrado el conflicto armado en Colombia. Es una de las madres de Soacha que hace 9 años encontraba a su hijo asesinado en una fosa común y la llevaba a liderar la causa contra los militares autores de esta masacre del ejército colombiano. El caso de mi hijo sea el primer caso histórico en Colombia condenado a 54 años y reconocido como crimen de lesa humanidad, me obliga a ayudar a miles de madres, hermanas, esposas, hijas que de pronto en este momento en alguna parte de Colombia están sin poder denunciar. Lo lograba con su tesón, 6 años de estudio de los derechos humanos y la necesidad como madre de restablecer el honor de su hijo, al que acusaron de ser líder de un grupo narcoterrorista. No sabe leer, no sabe escribir, no identifica el valor del dinero y tiene una discapacidad en su brazo y pierna derecha, lo asesinan y después de muerto, le colocan el arma en su mano derecha. ¿Cómo pudo haber manipulado el arma con su mano derecha si tenía una discapacidad? Desde ese momento su trabajo se centra en ayudar a las víctimas y en pedir al gobierno que reconozca los crímenes de Estado cometidos. A pesar de las amenazas, de la persecución, el seguimiento, uno tiene que decidir, se queda sentado y no hablar o realmente apostarle. Es uno de los 5 testimonios de activistas que este fin de semana cobran fuerza en Segovia dentro del 7º encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo. Esta tarde se ha registrado un pequeño incendio en los entornos de la Laguna de la Nava, en Palencia. Durante unos minutos ha sido necesario cortar la carretera que une Mazariegos y Fuentes de Nava. La Asociación de Naturalistas Palentinos ha denunciado que este es el tercer fuego que se produce en poco más de una semana en la zona como consecuencia de la quema de rastrojos. Unas 4.000 personas están desaparecidas a día de hoy en España. De todas ellas se busca a más de 100 a las que se perdió la pista en Castilla y León en los últimos 7 años. Cuando son niños y ancianos se consideran casos de alto riesgo porque son grupos más vulnerables. Ante cualquier desaparición, lo primero es denunciar. Cuando se ha tenido por última vez noticias de él y sobre todo pues características físicas,
algún tipo de indumentaria que pudiera llevar puesta, cicatrices incluso. Antes había que esperar 48 horas, pero ahora basta con aguardar un tiempo prudencial. Normalmente cuando la persona viene a denunciar es porque tenía que estar a cierta hora en casa, no ha vuelto y no se puede contactar con él. Después se coordinan las fuerzas de seguridad a través de grupos especializados de búsqueda. En Castilla y León hay 107 personas desaparecidas desde 2010, la mayoría niños y ancianos. En caso de menores son más alarmantes por la falta de medios que pueda tener ese menor, y cuanto más pequeño pues más asusta, porque puede pensar la familia que ha sido una desaparición contra la voluntad del menor. Y por mucho que se alargue la investigación, la búsqueda nunca para. Aunque sea duro decirlo, o hasta que aparece, viva o muerta. Con la autorización judicial pues se pueden intervenir teléfonos, cuentas bancarias, a ver si ha habido movimientos, porque claro, una persona si desaparece de su casa tiene que sobrevivir de alguna manera. En España continúan activas más de 4.000 denuncias de desaparecidos. Familias como la de Diana Kerr o Jeremy Vargas, con un alma en vilo, pegada siempre al teléfono. Conectarnos a redes wifi no conocidas puede ser muy peligroso. Es uno de los mensajes lanzados desde las jornadas de ciberseguridad que se están celebrando hoy en Burgos. Los hackers y mafias cibernéticas aumentan y su foco ya no solo son las empresas. Cibercrimen y hackers es el título de la jornada sobre ciberseguridad que ha ofrecido la Universidad Isabel II en Burgos. Conocer las nuevas tendencias en delitos en red ha sido uno de los ejes principales. ¿Cuáles son los delitos a través de la red que son más frecuentes? ¿Cuáles un poco las medidas que tenemos que tener como usuarios y en este caso también como desarrolladores o programadores a la hora de utilizar pues un móvil, conectarnos a una red wifi? ¿Estoy seguro o no? ¿Cómo puedo asegurar esto? Y es que las empresas han dejado de ser el único objetivo de las cibermafias. Los ataques a menor escala crecen y en muchas ocasiones conectarnos a wifis gratuitos puede salirnos caro. Todo este tipo de ataques se va a popularizar para, pues al final, hacernos esos pequeños ataques a menor escala, pedirnos cantidades inferiores, donde bueno, pues, si consigue hacer un ataque a muchos usuarios a poquito de cada uno, bueno, pues evidentemente esa cibermafia tendrá un beneficio interesante. Pero no se alarmen, con los nuevos delitos también surgen nuevas herramientas para combatirlo. Siempre que se pueda tirar de la tarifa de datos, pero si necesitamos acceder a esa red wifi, lo mejor es tener un servicio de VPN, el cual va a crear una especie de túnel seguro de comunicación con otro extremo, de tal modo que si hay un atacante, el atacante intentará manipular ese túnel, y al manipular ese túnel el sistema nos va a decir que nos están manipulando. Y recuerden, ser conscientes de que todos podemos sufrir un ataque cibernético es la mejor arma para poder evitarlos. 4 millones de personas están atrapadas en el desempleo o la precariedad laboral. Un estudio asegura además que casi 2 millones están en serio riesgo de no encontrar un trabajo en los próximos 12 meses. El colectivo más vulnerable, las mujeres y los mayores de 45 años. Sin un puesto de trabajo o con uno cuyo salario no es suficiente para llegar a fin de mes. Más de 4 millones de personas están en situación de especial vulnerabilidad ante el empleo en España. De ellas, casi 2 millones está en riesgo de seguir desempleada durante los próximos 12 meses. Casi el 58% son mujeres y el 62% solo tiene estudios iguales o inferiores a la ESO. La clave está en cómo transformamos nuestro modelo educativo, nuestro modelo de formación, para permitir que la gente, desde los niveles más bajos, se adapten a estas nuevas demandas de mercado laboral. Un dato que preocupa a los expertos es que el 44% ha dejado de buscar empleo de manera activa. Los que están más afectados y tienen más dificultad son los que toda la familia está en paro y de alguna forma se sienten grupalmente o socializan ese paro como una forma de estar peor y de una situación peor para iniciar un proceso para encontrar empleo. Los que más dificultades tienen para encontrar un empleo son los mayores de 45 años. Más del 61% de las personas que no consiguen escapar del paro superan esa edad. Después de las numerosas polémicas que ha generado la última reforma educativa en nuestro país y de los vaivenes de las leyes que rigen la enseñanza, España vive ahora un momento único para alcanzar un pacto por la educación. Es uno de los asuntos que se han tratado hoy en el Congreso de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza, el mayoritario en la educación concertada y privada.
Las ventanas se abren, pero no están abiertas para siempre. Por eso hay que aprovechar las circunstancias actuales con una ley, la LOMCE, que ha generado mucho conflicto, y un gobierno en minoría para lograr uno de los retos de la democracia, un pacto educativo. Así se ha destacado en la ponencia una ventana de oportunidad para la educación española. La educación española tiene que adaptarse a ese cambio en el que está inmerso el conjunto de las sociedades occidentales. Y así que tenemos también en ese sentido una oportunidad para modernizar nuestro sistema de educación y formación y ponerlo en sintonía con los desafíos del futuro. La Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza reclama libertad de elección de centros para los padres y la equiparación de salarios con la escuela pública. Pues queremos aportar sobre todo calidad, integración. No estamos en contra de la red pública, sino que queremos ir junto a ellos con el objetivo de aumentar la calidad, que en Castilla y León ha sido suficientemente contrastada por los últimos informes internacionales. FESIE representa al 74% del profesorado de las escuelas privadas y concertadas. Continúan las concentraciones en Ávila que rechazan el proyecto minero que afecta a varios puntos de la provincia. En esta ocasión ha sido la plataforma ciudadana de la Sierra de Yemas la que ha elegido el Paseo del Rastro para leer un manifiesto reivindicativo y oponerse a este proyecto que engloba más de 1.500 hectáreas y en el que se ven afectados 5 pueblos abulenses. Para ellos, la mina a cielo abierto tendría unas consecuencias medioambientales muy graves que no se han tenido en cuenta a la hora de valorar el permiso. Esta ciudad es patrimonio de la humanidad y realmente tener un agujero ahí en la misma Sierra de Yemas, desde donde estamos mirando, pues desde un punto de vista también, eso viola todas todo lo que es las leyes de impacto medioambiental y luego lo que sería, ahora mismo hay unas normativas paisajísticas. San Vitero, en Zamora, ha vuelto a celebrar su tradicional Feria del Asno zamorano-leonés, una cita en la que hemos visto decenas de ejemplares de una especie que está en peligro de extinción. El objetivo principal de la feria es luchar para consolidar esta raza que fue tan importante en la agricultura hasta hace unos años. Son fuertes, tranquilos y a la vez muy nobles. Se dejan manosear y eso llama la atención de los más pequeños. Que le gusta mucho, ¿verdad? ¿Te gustan? Que tienen mucho pelo. El pelo de las crías, los buches, les llama a acariciarlos. Por eso son el compañero ideal para hacer terapia, uno de sus recientes usos. El último... Dicen que para protegerlo del lobo, de los ganados y cosas de esas, entonces, bueno, pues sería bueno relacionarlos con el ganado vacuno. Un animal en peligro de extinción que lucha por su supervivencia con apoyo institucional. Se está trabajando mucho la mejora genética, de hecho la Diputación trabaja en programas con otras administraciones o instituciones en el tema de mejora genética y las ayudas que Diputación da, lo que es sobre todo la cría en pureza, es decir, estamos intentando que los ejemplares pues sean lo más puros posibles. Se ha conseguido no perder ejemplares y su censo asciende a 1.200. Sus criadores hablan maravillas. Son nobles, son buenos. Se maneja muy bien, se deja tocar, se deja montar. Esta pasarela ha mostrado su antes y su ahora. Es una de las novedades de esta exposición monográfica de San Vitero, en la que no ha faltado la tradicional subasta de buches y las rutas en burro. La percusión ha inundado esta tarde la Plaza Mayor de Ágreda, en Soria. El motivo, una nueva edición de la exaltación de la corneta, tambor y bombo. En total han participado 10 cofradías procedentes de La Rioja, Navarra y Aragón. Todas ellas se han unido a la anfitriona, la de la Santa Veracruz de Ágreda. Los cofrades llevan un año ensayando estas piezas y ya sienten muy cerca la Semana Santa. Las ferias de tapas se han convertido en una manera de animar los pueblos, pero también de reivindicar los productos más señeros. Es lo que sucede este fin de semana en San Esteban de Gormaz, en Soria. Allí su cordero de raza ojalada y los vinos de la Ribera del Duero son las únicas premisas para concursar. En torno a 2 productos, el cordero ojalado y los vinos de Ribera. Las jornadas de tapas en San Esteban de Gormaz cumplen 8 años. En las cocinas no hay descanso. Tenemos berenjena, lo cual representa el huerto, el cordero propio de la tierra,
una crema de setas y foie gras. El foie gras quizás no es tanto de Soria, pero bueno, le da buen sabor. Y luego, pues claro, el hojaldre, que significa el trigo. O sea, reunimos un poco las condiciones de lo que se da en el campo. Me parecía una tapa bastante curiosa y yo creo que queda muy bien. Es muy jugosa y lleva todo lo que tiene que llevar, lleva vino Ribera y lleva nuestro corderito jalado. Una oportunidad para descubrir nuggets en los que el lechazo desplaza al pollo. El cordero jalao es difícil de... Claro, estamos acostumbrados a lechar, bueno, a comerlo asado y vale. Entonces, pues, cuesta innovar. O disfrutar del buen tiempo y el tapeo. Las tapas están buenas, están divinas las tapas, se pueden comer bien. La verdad que está muy buena, o sea, un sabor muy dulce y me ha gustado mucho. Muy bien, a mí por lo menos me ha gustado. Un maridaje de productos autóctonos e innovación en los fogones. Chocolates ecológicos, de colores, jabones de chocolate, manicura y tatuajes hechos con chocolate o cócteles con ese dulce manjar. Innovación, tradición e historia se unen hasta mañana en el Salón Internacional del Chocolate de Astorga. Abran boca. El Salón del Chocolate de Astorga es este año aún más internacional, con presencia de maestros chocolateros de Alemania, Ecuador o Marruecos. Trajimos son dulces tipo marroquí que van bañados con chocolate, que tienen almendra, dátiles, avellana, que dan alegría, hija. El chocolate da alegría donde va. Por el seminario de Astorga la presencia es también muy internacional. Fenomenal. Queda bien con todo. Con el vino, con el queso, sí, con el cocido maragato. Fuimos a una cata de vinos con chocolate, fue delicioso. El chocolate conquista a mayores y pequeños que además de degustarlo también aprenden algo de cocina. Hemos hecho cosas con chocolate, un semáforo, una ficha de dominó, una galleta con forma de niño, pintarla de chocolate. ¿Y ahora qué vas a hacer? Comerla. La tradición chocolatera de Astorga se remonta al siglo XVIII. Desde entonces, en la Villa Maragata hay maestros chocolateros que hoy conjugan tradición e innovación. Presentamos chocolate negro con frutos rojos, que lleva arándanos, lleva frambuesa y fresa. Hasta el domingo tienen tiempo de disfrutar de este placer para los sentidos. El olor del chocolate, la hierba recién cortada o ese guiso de la abuela de los domingos son algunos que nos traen buenos recuerdos. Ahora vamos a poder saber por qué y disfrutar de otros muchos olores en Santa Cruz de la Salceda, en Burgos. Ha reabierto el Museo de los Aromas, un lugar único en Europa. ¿Cuál es su olor preferido? Los olores afrutados o los cítricos, la tierra mojada y luego el del tomillo. La pimienta, el jengibre. El del vino y sobre todo de Ribera del Duero, claro. Si su respuesta no es ninguna de estas, no se preocupe, porque todos estos olores y muchos más, algunos no tan agradables, los podemos encontrar ahora en el Museo de los Aromas, un lugar para recordar a través de nuestro olfato. No es como un museo normal, sino que puedes también desarrollar una parte que tenemos un poco olvidada a lo mejor, que es el aroma, el olfato, y podemos ver aromas que yo había cosas que nunca había olido. No es un museo al uso, puesto que tú tienes que ir levantando cada tapón y oliendo. Y esos olores te van a recordar experiencias que tú has tenido. Y esto tiene explicación científica. Nos transmite una serie de emociones que van directamente al cerebro. Tenemos una parte del cerebro que llamamos el cerebro emocional, donde nos va a llegar estos aromas que estamos percibiendo y poco a poco van a ir llegando y transmitiendo muchas percepciones que no las podemos llegar con otro tipo de sentidos. Ya lo saben, si quieren viajar a través de sus recuerdos de una manera especial, preparen su nariz porque ahora pueden hacerlo en el Museo de los Aromas de Santa Cruz de la Salceda. La colección del Museo del Patio Herreriano se queda en Valladolid 4 años más. Es el acuerdo que se ha alcanzado esta semana entre la Fundación Propietaria y el Ayuntamiento de la ciudad. Parte de esas obras se exponen estos días en Málaga. Con imágenes de esa exposición les dejamos hoy. Feliz noche. Hasta mañana. Todo el arte del siglo XX remite a Picasso y en su casa natal, junto a su legado, se expone el de otros artistas. Desde los años 10 del siglo XX hasta los años 50. A pesar de la guerra civil, los artistas modernos españoles siguieron trabajando. Trabajaron antes de la guerra civil y trabajaron después de la guerra civil.
Las obras salen de los fondos de la colección de arte contemporáneo y repasan la primera mitad del siglo XX. Parece inconcebible, pero a principios de los años 80 todavía no existía en España una clara conciencia de qué había sido la modernidad artística española. En 1987, 27 empresarios empezaron a recuperar la memoria de ese periodo artístico que abarca desde el novecentismo al informalismo. En los años 40, la potencia del surrealismo practicado por los artistas españoles, convertido ya en magicismo y en pintura mistérica, era tan potente que se convirtió en el origen del informalismo. Esta exposición es una pequeña parte de las más de 1000 piezas que forman la colección. Es el mayor referente de arte español moderno junto al Museo Reina Sofía.